Hola, a nuestro alrededor vemos puentes, edificios, bueno, todo tipo de estructuras que aguantan unas fuerzas increíbles. Pero, ¿nos hemos parado a pensar qué es lo que las hace realmente fuertes? Hoy vamos a desvelar un secreto de la ingeniería que en su día cambió por completo la forma de entender la resistencia y el fallo de las estructuras. A ver, si preguntamos dónde está el límite de un puente, pues lo normal es pensar en el punto exacto en el que se parte, ¿no? Pero la respuesta de verdad es mucho más fascinante y está oculta en la propia naturaleza de los materiales con los que construimos el mundo. Vale, para llegar a esa fortaleza oculta, primero tenemos que darle una vuelta a la idea que tenemos de lo que significa que algo falle. Y todo empieza con un concepto que en ingeniería es el pan de cada día. Vamos al lío. El límite elástico, es como si estiramos una goma. Mientras no los pasemos, vuelve a su sitio. Perfecto. Durante décadas, para los ingenieros, este punto era, digamos, la línea roja, la barrera que no se podía cruzar. Si la pasabas, se consideraba un fallo. Punto. Pero, ¿y si esa deformación, esa que ya no vuelve atrás, no fuera el final? ¿Y si fuera el principio de otra cosa? Y es aquí, justo aquí, donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque resulta que materiales como el acero, pues, tienen como dos vidas. Una vida elástica, la que todos conocemos, y luego una segunda vida mucho más resistente de lo que nos podríamos imaginar, la vida plástica. Ojo, que la diferencia es clave. La deformación elástica es temporal, como un muelle que vuelve a su ser. La plástica, en cambio, es para siempre, como cuando doblas un clip y ya no hay vuelta atrás. Pero la genialidad está en esto, en ver esa deformación permanente, no como un simple daño, sino como una adaptación que libera una reserva de fuerza que estaba ahí, oculta. ¿Y el secreto? La llave maestra para desbloquear toda esa fuerza tiene un nombre: la rótula plástica. Este concepto es el auténtico protagonista de esta historia. Una idea que le da la vuelta por completo a esa noción tan intuitiva de que doblarse es sinónimo de romperse. Entonces, lo crucial aquí es entender que una rótula plástica no es un punto de fractura para nada. Es más bien como una articulación inteligente. Se forma cuando una parte de la viga ya no puede aguantar más momento, que para entendernos es la fuerza que intenta doblarla. Y en lugar de romperse de golpe, de forma catastrófica, ¿qué hace? Pues crea esta especie de bisarra para pasarle el marrón, el esfuerzo, a otras zonas que todavía tienen aguante. Es un mecanismo de defensa increíble, de verdad. Veamos cómo se forma paso a paso. Es muy visual. Al principio, con poquita carga, todo normal. La viga se comporta elásticamente. Si en este punto quitásemos la carga, volvería a estar como nueva, sin problema. Y ahora fijaos en la transición, que es lo interesante. A medida que la carga aumenta, las partes más externas de la viga, las que más sufren, empiezan a entrar en su segunda vida, en la fase plástica. Pero el núcleo, el corazón de la viga, sigue elástico, sigue aguantando como siempre. O sea que la sección ya no trabaja toda igual, es mucho más complejo. Y aquí llega la magia. Cuando toda la sección entera ha entrado en fase plástica, se convierte en una rótula. Ha llegado a su máxima capacidad para resistir el doblado, pero, en lugar de fallar, empieza a girar. Y lo hace de manera controlada, absorbiendo energía y sobre todo redistribuyendo la carga. Bueno, pues todo esto no es solo teoría. Vamos a ver cómo se aplica en un caso práctico. Porque este concepto de las rótulas no solo evita que algo se rompa de repente, permite que las estructuras aguanten cargas muchísimo mayores de lo que se pensaba. Vale, imaginemos dos vigas, idénticas. A la izquierda, una que está simplemente apoyada en los extremos. Se puede mover, puede girar. A la derecha, una que está totalmente fija, empotrada en ambos lados. Con el diseño de toda la vida, el elástico, la empotrada ya es un 50% más fuerte. Pero si aplicamos el diseño plástico, la diferencia es simplemente asombrosa. Un 100% más, o sea, el doble. La viga empotrada, al saber aprovechar su capacidad para formar estas rótulas plásticas, puede soportar el doble de carga antes de colapsar. No es una pequeña mejora, es un salto de gigante en resistencia y en eficiencia. Y esto de aquí lo explica perfectamente. La viga no falla cuando aparece la primera rótula, tampoco con la segunda. Solo, y esto es lo importante, solo cuando se forma la tercera rótula, creando una especie de cadena de bisagras, es cuando la estructura se convierte en lo que llamamos un mecanismo y colapsa. Pero lo hace de forma predecible, habiendo usado hasta la última gota de esa fuerza oculta que tenía. Y claro, todo esto no es solo un ejercicio de ingeniería fascinante, ha tenido un impacto real, un impacto profundísimo en cómo diseñamos y construimos todo lo que nos rodea. Lo ha hecho todo más seguro y también más económico. Y que nadie piense que esto es algo nuevo. Esta revolución en realidad no lo es. Las primeras ideas surgieron hace ya más de un siglo.
Luego, durante décadas, se hicieron pruebas súper rigurosas, sobre todo en Cambridge, hasta que se convirtió en una práctica estándar. O sea, las estructuras que usamos todos los días se benefician de este conocimiento desde hace un montón de tiempo. Así que los beneficios son clarísimos. Primero, permite usar los materiales de forma más inteligente, más eficiente, y eso reduce costes. Segundo, aprovecha esa fortaleza que estaba oculta para crear estructuras mucho más robustas. Y tercero, que es crucial, en zonas de terremotos, estas rótulas plásticas actúan como fusibles, absorbiendo y disipando la energía del seísmo para proteger el edificio. Una maravilla. Al final, la historia del diseño plástico nos enseña algo muy potente, que a veces lo que vemos como un punto de fallo, como un límite, es en realidad una puerta. Una puerta a una capacidad que ni siquiera sabíamos que existía. Y eso, claro, nos deja con una pregunta en el aire. ¿En qué otras áreas, ya sea en la ciencia, la tecnología o incluso en nuestro día a día, un límite que damos por sentado podría ser en realidad el comienzo de una oportunidad increíble?